Mira, estamos de vuelta, son las 10 de la mañana con 15 minutos y le hemos contado que el Ministerio de Salud informó que a partir del jueves 14 de abril se implementará un nuevo plan paso a paso. Entre las novedades principales están nuevas fases y también, lo más importante, probablemente una flexibilización en el uso de mascarillas en espacios abiertos. Bueno, vamos a comentar este tema con el académico de la Universidad de Chile, parte del programa de epidemiología, Gabriel Cavada. ¿Cómo está, doctor? Gracias por el contacto. Muy buenos días, Fresia, Sebastián, gusto estar con ustedes. Igualmente, gracias por conversar con nosotros. Bueno, doctor, el anuncio de ayer generó harta expectación, ¿no? Porque marca de alguna manera un quiebre respecto a lo que teníamos hasta ahora. En términos generales, antes de ir al detalle, ¿le parece correcto el foco que está poniendo el Ministerio de Salud en esta nueva planificación? Mire, aparece unas medidas razonables. En realidad, el temor que se tiene en haber levantado, por ejemplo, la restricción de las mascarillas, es que eventualmente, si usted tuviera una contingencia sanitaria en que se requiriera nuevamente reponer medidas estrictas, en general, digamos, la ciudadanía es muy difícil que haga caso. Poniendo la situación en contexto, la verdad es que la ola de Omicron afortunadamente ya está en una franca retirada. Ya llevamos cerca de 8 semanas, digamos, con una contracción pandémica muy potente. Particularmente las últimas 2 semanas hemos tenido reducciones pandémicas del orden del 40% de casos por semana. La última semana fue de un 35% de reducción de casos, y la velocidad con que la cepa Omicron se está retirando del escenario pandémico es bastante asombrosa, a pesar de que la cantidad de contagios todavía, digamos, no muestra una situación endémica en términos de estabilizarse, sigue a la baja y todavía es bastante alta respecto, por ejemplo, de la cantidad de contagios que tuvimos en octubre del año 2021, que ha sido una de las cifras más halagüeñas, digamos, de la pandemia. Ahora, dicho esto, de todas las medidas y el detalle de las fases sanitarias que se anunciaron ayer, más allá del relajo del uso de la mascarilla en lugares abiertos al aire libre y de los aforos, lo que particularmente rescato es que cualquiera sea la fase en que vayan a entrar las comunas, las actividades con perspectivas de aglomeración van a exigir, le insisto, que cualquiera sea la fase, el pase de vacunación, digamos, ¿no es cierto? Porque eso de alguna forma ratifica lo que sabíamos desde mucho tiempo y habíamos abogado, en que la única forma efectiva de poder controlar esta pandemia tan larga es incrementando los niveles de cobertura vacunal y digamos, eso es a mi juicio lo más potente de todo esto. Ahora, la entrega de la información, doctor, ¿fue clara, oportuna? Le pregunto porque también generó algo de quizás dudas de no solamente que esto se va a aplicar en los próximos días, sino los parámetros, en qué minuto esto se flexibiliza o se adecuan, han dicho también los expertos, el uso de la mascarilla, por ejemplo, que fue lo más llamativo, por cierto. Claro, pero bueno, si vamos, digamos, a los criterios que van a definir estas fases verdes, amarillas y rojas, ayer se lo escuché, digamos, a la ministra y al subsecretario Cuadrado, que esto definitivamente se iba a implementar, digamos, a partir de esta otra semana, donde se pudieran evaluar la situación que estaba cada una de las comunas, ¿no es cierto? Pero por supuesto que a la brevedad, muy probablemente antes que termine esta semana, deberían conocerse los parámetros por los cuales se van a definir, ¿no es cierto?, estos estadios sanitarios de bajo riesgo, de riesgo moderado, de alto riesgo. ¿Fue un error no definirlo antes, doctor? Mire, yo no lo voy a calificar como error, sino que muy probablemente
el anuncio de ayer, en ese sentido, desde el punto de vista técnico, podía haber sido un poquito más contundente. Pero dado de que la clasificación de las nuevas comunas, la nueva clasificación de las comunas, perdón, se va a hacer el próximo martes, por eso le digo, estamos a tiempo aún de que se conozcan antes del martes, ojalá de que al viernes, cuáles van a ser los parámetros cuantitativos por los cuales se va a poner una comuna en cada uno de los riesgos sanitarios, de modo tal de tener una cierta anticipación antes de la comunicación oficial, digamos, que entiendo va a ser dada el próximo martes para que entren a regir el próximo jueves. Ahora, ¿cómo lo proyecta, considerando también que se ha dicho que va a depender, por ejemplo, de variantes como más allá de los criterios que se conozcan en detalle, sí otras variantes que pudiesen volver a aparecer, como en otras partes del mundo quizá, porque ahora hay una estabilización y sabemos que esto ha sido bien cambiante, como para cambiar algunas medidas tan claras, por ejemplo, como el uso de la mascarilla en lugares abiertos. Eso se podría volver atrás quizás en algún minuto al aire libre, me refiero, que era lo que se adecuó ayer. Mire, no en la medida que sigamos protegiéndonos desde el punto de vista de la vacuna. O sea, yo creo que si hay algo importante que dejó el brote de Omicron, ¿no es cierto?, con este pico en mitad de febrero, cerca de los 40.000 contagios, fue efectivamente ver cómo una fuerte cobertura vacunal era capaz de amortiguar, digamos, la cantidad de contagios. Y si usted me permite, fíjese que Argentina, teniendo el 10% de la población vacunada con dosis de refuerzo al momento del pic Omicron, tuvo 170.000 contagios. Argentina tiene exactamente el doble de la población de Chile, o sea, tiene 40 millones de habitantes. Si Chile hubiera tenido la misma situación vacunal, solamente por comparación de cifras de tamaño de la población, usted en Chile debería haber tenido un pic de 85.000 contagios y llegamos a menos de la mitad. Y esa gran diferencia es solamente atribuible al gran porcentaje de cobertura vacunal que estamos exhibiendo en Chile. De modo tal que si nosotros queremos que las olas que muy probablemente vayan a venir durante el invierno, ¿no es cierto?, pero sean olas disminuidas, ¿no es cierto?, de alturas bastante más escasas que los que tuvimos en los dos inviernos anteriores. Si queremos que eso ocurra, debemos seguir persistiendo en una gran cobertura vacunal, y por eso le digo que lo más relevante que tienen estos 3 estadios sanitarios anunciados por el gobierno es que en todos aquellos las actividades se permiten en función de que las personas tengan su pase de movilidad actualizado al día. Doctor, respecto a la experiencia internacional, ¿lo que está haciendo Chile está en línea con lo que están haciendo otros países también en esta fase? Sí, está en línea. Sí, la gran ventaja que nosotros tenemos es que en general tenemos esta gran cobertura vacunal. Esa es la gran ventaja que tenemos. Pero obviamente que es lo que habíamos observado en el Reino Unido, es lo que habíamos observado en Francia, es lo que habíamos observado en general en Europa, que las medidas de orden más comunitarias, digamos, ¿no es cierto?, se han ido relajando. Tal vez la única diferencia es que ellos empezaron a abandonar el uso de las mascarillas cuando se inició o estaba próximo de iniciarse las primaveras, ¿no es cierto? Y nosotros nos hemos anticipado tal vez un poco más audazmente al inicio del otoño. En mi postura personal, yo habría promovido esta medida más bien a finales de agosto y no ahora, digamos, a comienzos de abril. Eso
Claro, pero va en la dirección de lo que está haciendo el mundo. Sí. Ya, eso por la estación que comenzamos, ¿no? Y ahí yo también le quería preguntar cuál es es el consejo que daría usted, porque si bien esto puede ser voluntario, decir yo quiero seguir usando la mascarilla en espacios abiertos, a mí por lo menos, no sé, me ayuda a veces por el frío, eso, ¿puede ser recomendable ahora que entramos a otoño-invierno? Mire, sí que es recomendable, pues, porque fíjese que no solamente va a parar el contagio del COVID, sino que ya el SARS-CoV-2 dejó que compitieran con él los virus tradicionales de influenza, etcétera, etcétera. Entonces, en la medida que nosotros tengamos esta protección buconaringea, ¿no es cierto?, además nos vamos a evitar contagiarnos, por decirlo coloquialmente, de resfríos comunes, influenza y todo ese tipo de cosas. De modo tal que si no nos provoca un gran problema el uso de mascarilla, no es desaconsejable que la gente la siga usando, ¿no es cierto?, en forma voluntaria. Bien, doctor Cavada, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana, muy amable. Que tenga buen día. Un placer, un gusto saludarlo. Igualmente. Adiós. Chao. Chao, hasta luego.